Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Dos formas de vida. Eh, Alberto Einstein dijo en algún momento de su vida lo siguiente: solo hay dos maneras de vivir tu vida. Una es como si nada fuera un milagro y la otra es como si todo lo fuera. O sea que hay de dos sopas, ¿verdad? O vivimos como si nuestra vida fuera un gran milagro, o en su defecto, como si nada fuera un milagro. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que en última instancia solo hay dos maneras de vivir. Hay dos caminos, hay dos puertas, hay dos destinos y hay dos grupos de personas. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hoy vamos a ver, mis amados, claramente el contraste entre las diferentes maneras de vivir, entre las dos posibles maneras diferentes de vivir. Y vamos a leer el Salmo número 50 del versículo 16 al 23, en donde vamos a encontrar dos actitudes que podemos tomar hacia Dios: odiarlo u honrarlo. ¿Qué actitud vas a tomar tú? Dice el salmista en el Salmo 50, versículo 16 al 23. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entiende ahora esto, tú que olvidas a Dios, no sea que te despedace y no haya quien te libre. El que sacrifica alabanza me honra, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Al final de lo que acabamos de leer, en resumen propiamente, pues solo hay dos actitudes posibles que podemos tomar hacia Dios. Podemos honrarlo o podemos odiarlo, como les decía. Porque así dice Dios en el versículo 23, ¿quién me ofrece su gratitud y me honra? Esto lo pone en un contraste contra aquellos que aborrecen la instrucción de Dios según el capítulo 17, el versículo 17, perdón. En el versículo 22 nos hace una observación muy clara de aquellos que odian a Dios, pues lo ignoran y lo olvidan. Entonces, fíjense bien que muchas veces vemos que todo esto aplica a todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida. Encuentras que a veces, posiblemente porque todo parece estar yendo bien en tu vida, te olvidas de orar, de leer la Biblia y de dar gracias a Dios por todos los beneficios que el Señor te da. Casi como si te hubieras olvidado de Dios. ¿Te ha pasado? Aún siendo ya cristiano, aún siendo ya hijo de Dios. ¿Sí o no? La verdad es que sí nos ha pasado. Muchas ocasiones cuando todo va viento en popa, como que no hay necesidad de orar, no hay necesidad de humillarnos delante del rey porque todo está, entre comillas, muy bien. No hay necesidad de postrarnos, mucho menos necesidad de ponernos de rodillas, ¿verdad? Como para poder orar a Dios y darle gracias por los beneficios que tenemos. Nos olvidamos hasta de leer la palabra, nos olvidamos de nuestra relación íntima con Dios. Entonces, es casi como cuando se olvida uno de algo o de alguien. Y muchas veces tú y yo hemos olvidado en ciertos tiempos de nuestra vida a Dios. Hay épocas de nuestra vida en la que nos olvidamos de Dios
y todo lo complicamos, todo se nos complica. Recuerden que separados de Cristo nada podemos hacer. Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Y separados de Él, mis amados hermanos, no podemos obtener esa savia que nos nutre. Yo quisiera que ustedes vieran que cuando se desprende una rama de un árbol, del tronco, puede ser una rama muy frondosa, ¿verdad? Muy grande, gruesa, y puede que dure mucho tiempo antes de secarse, pero tarde que temprano se va a secar. ¿Qué se podrá esperar de una rama débil, una rama muy delgada, ¿verdad? Que se seca muy rápidamente si no recibe la savia del tronco. Eso es lo que sucede con nosotros. Muchos de nosotros ya tenemos tiempo en el Evangelio, ya caminamos con el Señor, hemos obtenido grandes bendiciones de parte de Dios, nos nutre constantemente con su savia cuando nosotros nos acercamos a Él, oramos, tenemos nuestra relación personal con Él y Él nos nutre y nos da vida. Pero cuando las circunstancias que vivimos parecen estar exageradamente bien o bien, empezamos a desgajarnos como esa rama se desgajó del árbol o se fue separada. Quiero decirles que tarde que temprano, por muy grueso que sea la condición de vida que hayas tenido con Dios, por el crecimiento tan exagerado que pudiste haber tenido con Dios en su momento, y la bendición de Dios fue derramada sobre tu vida de una manera abundante, pudiste sentirte fuerte, pudiste sentirte pleno, pero en el momento en que tú te separas de la vid verdadera, del tronco, desgraciadamente dejas de recibir nutrientes y dejas de recibir vida. Y tarde que temprano, a lo mejor te vas a tardar un poco más que un hermano que apenas inicia en el Evangelio y se separa, pero tarde que temprano, desgraciadamente, tu vida va a ser seca, va a estar en una condición crítica. Y como te digo, lo complicamos todo. En contraste con el olvido, mis amados, con ese olvido de Dios, está una vida dedicada a honrarlo. O sea, podemos tener una vida dedicada a Dios o una vida separada de Dios. Cuando dedicamos nuestra vida a Dios y la dedicamos para honrarlo, llenando nuestra vida de agradecimiento, nuestros labios de alabanza, ¿verdad? Nos sucede lo que dice el versículo 23. Quien me ofrece gratitud, me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Eso es lo que vamos a obtener cuando nosotros honramos a Dios a través de nuestro agradecimiento, de nuestra alabanza, de nuestra adoración y cuando enderezamos nuestro camino, ¿verdad? Cuando reconvenimos nuestra condición delante de Dios, cuando el Señor nos ha salido al encuentro y decidimos seguirle, Él nos va a mostrar su salvación. Es una bendición que adquirimos al momento de que nosotros volteamos a ver a Dios y empezamos a caminar por el camino correcto, por ese camino angosto que muchas veces podríamos pensar que es de sufrimiento, que es de agotamiento, pero no, mis amados hermanos, es el camino de la bendición. Obviamente podemos ver que mucha gente que va por el camino ancho tiene holgura, tiene capacidades muy increíbles, tiene economía, tiene de alguna manera una vida entre comillas sustanciosa o buena. Pero recuerden que todo eso es como el oropel, todo eso es superficial. ¿Y a dónde va a llevar ese camino? A la destrucción. Entonces, hoy debemos honrar a Dios ofreciéndole un sacrificio de agradecimiento. Debemos darle gracias por todo lo que nos ha dado personalmente. Cada quien, cada uno de nosotros tenemos la realidad del por qué tendríamos que agradecer a Dios el día de hoy. Muchos de nosotros hemos agradecido por la salud. Muchos otros seguramente están agradeciendo a Dios porque este día fue un día de bendición, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de la presencia de Dios, porque estuvieron en constante coinonía con Él, en oración, en ruego, en súplica, en agradecimiento. Otros posiblemente le puedan dar gracias a Dios porque el Señor permitió que pasara algo en particular y cuando comprendemos que los planes de Dios son
agradables, buenos y perfectos, pues le damos gracias porque lo que pasó nos va a ayudar para bien, aunque ahorita a lo mejor tengamos una condición de sufrimiento, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a pensar en todo esto para efecto de poder decidir cómo quieres vivir tu vida, en honra hacia Dios o en su defecto en una condición en donde tú muestres rechazo hacia la persona de Dios. Amén. Entonces ya será la decisión de cada uno. Leyendo Lucas 22 del 39 al 62, mis amados hermanos, nos presenta dos sendas en la vida: la voluntad de Dios o la tuya. Dios siempre nos va a poner en la disyuntiva, nos va a abrir un espacio, ¿verdad?, donde tú y yo tenemos que decidir hacia dónde. Hoy el Señor nos ha presentado la disyuntiva de que si tú quieres tener esa relación con Dios, escuchar la voz de Dios, tener este tiempo de devoción hacia Dios, un tiempo de alabanza, de oración, o también podrías haber decidido ponerte a ver la televisión, descansar, hacer algún otro tipo de actividades. Pero le doy la gloria y gracias a Dios porque tú has decidido escuchar a Dios, porque tú has decidido tener este tiempo de intimidad con el Rey. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, dos sendas en la vida: la voluntad de Dios o la tuya. ¿Qué prefieres? Pero para eso, pues vamos a leer lo que dice Lucas, ¿verdad? Dice el versículo 39 de Lucas 22. Y saliendo nuestro Señor Jesucristo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta, basta ya, dejen. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, les dice: como contra un ladrón han salido con espadas y palos contra mí. Habiendo estado con ustedes cada día en el templo, ¿no extendían las manos contra mí? Mas esta es su hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero Pedro lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que sabes
qué es lo correcto que tienes que hacer, pero también eres consciente de que hacerlo es algo muy difícil y costoso? Seguramente que sí. ¿Sientes a veces la tentación de tomar el camino más fácil? En este pasaje vemos que Jesús, a la vez que era plenamente Dios, 100% Dios, era también plenamente humano, 100% hombre. Lo primero, tuvo que afrontar el terrible sufrimiento de la cruz. De hecho, el versículo 41 nos dice que él se arrodilló y empezó a orar. ¿Y qué le pedía a nuestro Padre Celestial? En el versículo 42 dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, mis amados, es necesario que tomemos una decisión. Y hoy es el día en que tú y yo tenemos que tomar esa decisión. ¿Cuál es la voluntad que se tiene que cumplir en tu vida? ¿Cuál es la voluntad que deseas que se cumpla verdaderamente en tu vida? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? Los que ya tenemos unos años viviendo en este mundo, nos hemos dado cuenta que como conductores de nuestra vida hemos fracasado muchas veces. Haz de cuenta que tú tomas el volante de tu vida y eres un mal conductor y de repente chocas con uno, chocas con otro, de repente no le pones aceite al carro y se desviela y de repente ya no sabes ni qué hacer, otras veces ya quieres aventarte por el voladero, ¿verdad? Pero cuando venimos a Cristo, lo que hacemos legalmente es agarrar y decirle: Señor, toma el volante de mi vida. Yo ya me di cuenta que por mí mismo normalmente tengo momentos en donde me desvío del camino, en donde provoco problemas, en donde me lastimo a mí mismo, lastimo a los demás. Ahora te pido por favor que tú tomes el control de mi vida. Y al tomar el control de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, le estamos dando el autorizo para que su voluntad se cumpla. Voy a poner un ejemplo. Si tú y yo fuéramos en un vehículo y tú me das la oportunidad de conducir ese vehículo, sabe en este momento que tú estás poniendo tu vida en mis manos. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar decisiones, yo voy a cumplir mi voluntad, yo me voy a mover para donde quiera y como quiera, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con nuestro Señor Jesucristo cuando le damos el volante de nuestra vida? Que Él va a tomar decisiones, va a cumplir su voluntad, Él nos va a guiar, ¿verdad? Por la senda que Él sabe que debemos de caminar. Y entonces nosotros venimos simplemente a disfrutar la vida. ¿Te has dado cuenta que cuando otro maneja, tú vas hasta viendo el paisaje, el panorama, te puedes echar una siesta, ¿verdad? Vas disfrutando el camino cuando tú confías en el que va conduciendo, pero si no confías en él, vas a las vivas y nada más vas a decir: aguas, aguas. Y no quiero señalar aquí a alguien que siempre está aguas, 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 ¿verdad, mamá? En ese sentido, cuando tu confianza verdaderamente no está puesta en la persona que va conduciendo ese carro, pues vas a las vivas, vas que casi, casi dándole codazos a cada rato. ¡Hey, pon atención! Eso es lo que muchas veces hacemos cuando no confiamos verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va guiando por la senda de justicia. Tú y yo tenemos que aprender a depositar nuestra fe y nuestra confianza plenamente en Él. No hay mejor conductor que Él para nuestra vida. No hay un mejor plan, no hay no hay una mejor voluntad que se pueda ejercer en nuestra vida que la voluntad de Dios. Amén. Entonces, cedamos nuestra voluntad a Él y nos vamos a dar cuenta de que vamos a poder ir, cuando lo hacemos plenamente, como les comento, hasta vamos a poder echar una pestañita, ¿verdad? Vamos a disfrutar el camino, vamos a ir relajados, vamos a ir descansados, porque no llevamos la presión de nuestra conducción. Qué padre es eso, ¿verdad? Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Lleven sobre ustedes mi yugo, que es fácil y ligero de llevar.
porque Él lleva el yugo pesado, Él lleva la parte pesada de nuestras vidas. Él lleva nuestro pecado, lleva nuestra carga, lleva nuestra enfermedad, lleva todo. ¿Me entiende? Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, es necesario que aprendamos a depositar nuestra fe y nuestra confianza en la perfecta voluntad de Dios. Amén. La humanidad de nuestro Señor Jesucristo, el ser 100% hombre, se hace patente en su angustia y hasta en el sudor que era como gotas de sangre que caían a la tierra. Tú y yo hemos vivido momentos de angustia y de verdad se siente una condición crítica. Estamos como sin estar, nos desestabilizamos completamente cuando tenemos una angustia grande. Imagínense la angustia tan grande que nuestro Señor Jesús sufrió en el momento en que Él sabía que ya iba a ser entregado, que se desestabilizó su condición y hasta su sudor eran como gotas de sangre. A pesar de todas las dificultades, Él escogió el camino difícil, el camino que tú y yo posiblemente no hubiésemos escogido. Él escogió hacer la voluntad de Dios por encima de la suya. Muchas veces tú y yo queremos o hemos escogido el camino ancho, entre comillas el fácil, porque sabemos que cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, Él nos va a llevar, ¿verdad?, a un trato en donde vayamos nosotros caminando a través de la prueba, a través del trato, para ser moldeados, modelados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces no queremos pasar por eso. Y por eso mejor decidimos hacer las cosas por la vía, entre comillas, fácil. De hecho, fíjense lo que sucedió cuando él tomó la decisión de hacer la voluntad de Dios y le dice, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué fue lo que sucedió ahí en el versículo 43? Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Esto lo único que nos muestra es que en el momento en que tú entregues tu voluntad y le digas, Señor, haz tu voluntad y no la mía, que se haga tu voluntad verdaderamente, pero con un corazón verdaderamente entregado a Dios, te quiero declarar el día de hoy, en este momento, que ángeles del cielo van a bajar para fortalecerte en ese momento. Y aún por la prueba difícil que tú puedas pasar, vas a estar fortalecido en el poder de Dios. Vas a estar fortalecido en tu espíritu, vas a estar fortalecido. Los ángeles vienen a darte ánimo de parte de Dios. Amén. Entonces, es bien padre pasar por los desafíos, por los problemas, por las circunstancias que debamos pasar o podamos pasar en esta vida, pero en una actitud correcta, en donde dejemos que la voluntad se haga manifiesta. Aquí pónmelo. Ahí, gracias. No, gracias. Y me trajeron mi tecito. Entonces, el punto está en que cuando nosotros decidimos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas, vamos a ver que nunca vamos a tener que enfrentarnos a un desafío mayor del que Jesucristo se enfrentó al hacer la voluntad del Padre. Ese desafío que él enfrentó fue el mayor desafío que cualquier ser humano podría enfrentar. Obvio, tú y yo nunca vamos a llegar a enfrentar un desafío tan enormemente grande como el que él enfrentó. Pero habrá momentos en tu vida en los que Dios te pida escoger entre hacer su voluntad por encima de lo que tú quieras hacer. O sea, por encima de tu voluntad. Y muchas ocasiones, ¿verdad? Eso lo vemos como un gran desafío. O dejo que Dios haga su voluntad en mi vida, o mejor decido hacer lo mío, hacerlo a mi manera, como yo quiero, como yo estoy acostumbrado. En todo sacrificio, mis amados, ya sea grande o pequeño, tenemos que aprender a pedirle a Dios su fuerza para elegir hacer siempre su voluntad, hacer sobre su voluntad sobre la nuestra, sobre la tuya propia, así como Jesús lo hizo.
Judas, en cambio, vamos a ver el contraste, como les dije, eligió seguir su propio camino. Traicionó con un beso a aquel que le había mostrado afecto, amor, que se había dado por él como amigo, como hermano. Vemos un claro contraste entre Jesús y Judas. Por un lado, Jesús oró y al momento de orar y decir, Señor, Padre, yo voy a hacer tu voluntad, no quiero hacer la mía. Hoy te entrego mi voluntad, deseoso de hacer tu voluntad, aunque me pese, aunque sé que va a doler, aunque sé que es una situación crítica la que voy a pasar. Y dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Por otro lado, vemos el resultado del acto de la traición de Judas. ¿Ah? Y dice el versículo 53 que acabamos de leer, cuando reinan las tinieblas. Desgraciadamente en el corazón de Judas reinaron las tinieblas. El enemigo se enseñoreó de él, lo incitó a hacer su voluntad, a ganar dinero a costa de la traición de su amigo, de su hermano, del que le mostró afecto, amor. Y en ese momento, cuando se decide hacer la voluntad propia, todo se vuelve infernal, mis amados. Y por eso fallamos, y por eso nos duele después, por eso tenemos que cosechar dolor y sufrimiento. Voy a poner un ejemplo. Cuando una persona decide ser adúltero, decide fornicar con otra persona que no, y ponerle el cuerno a su esposo o su esposa, está haciendo su voluntad, no la voluntad del Padre. ¿Verdad? Justamente cuando toma esa decisión, pues todo se vuelve caótico, todo se vuelve propiamente infernal. Es en ese momento cuando las tinieblas reinan y después vendrán las consecuencias. A toda acción corresponde una reacción y no precisamente porque el cónyuge le tenga que poner el cuerno para que ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? O como dice un dicho, donde hay venganza, no hay agravio. Eso no es para nosotros, mis amados. No es por el hecho de que al rato le pongan el cuerno que va a tener que sufrir las consecuencias, no. Desgraciadamente, cuando sembramos semillas equivocadas a través del adulterio, abrimos puertas espirituales que ni nos imaginamos. La inmoralidad sexual es uno de los pecados que abren más puertas al enemigo para que después se enseñoree de nosotros en todos los demás ámbitos de nuestra vida. Y por eso viene el declive económico, por eso viene la situación de enfermedad. Y no estoy diciendo que todas las enfermedades sean por causa de pecado, no. Pero muchas enfermedades se acarrea uno por causa del pecado. Vienen también la situación de que desgraciadamente marcamos a nuestras generaciones equivocadamente. Y le abrimos la puerta a Satanás para que a nuestras generaciones las haga trizas, las haga como quiera, porque nosotros le estamos dando autoridad, le estamos cediendo el derecho. Por un lado, le estamos quitando la voluntad, estamos permitiendo que la voluntad de Dios no se haga, pero por el otro estamos permitiendo que la voluntad del enemigo se haga en nuestras vidas. Y le damos más derecho al enemigo que a Dios. Y por eso yo puse en este ejemplo de que hay dos formas de vivir. O tienes honra para Dios haciendo lo correcto, u odias a Dios haciendo lo equivocado. ¿Cuál es tu posición? Puse el ejemplo del adulterio, pero también quiero que ustedes lo lleven a cada uno su condición. Cuando el enemigo te incita a mentir, voy a poner otro ejemplo. Tú puedes tomar la decisión de obedecer a Dios y aunque te cueste, aunque desgraciadamente tengas que pagar las consecuencias por decir la verdad, preferible mejor decir la verdad que al rato pagar las consecuencias por decir la mentira.
Por ejemplo, tú puedes tomar la decisión de robarte la luz, como mucha gente lo ha hecho durante mucho tiempo. Pero ¿qué va a pasar cuando se descubra ese fraude, ese robo? Pues van a venir consecuencias. Preferible es mejor pagar lo correcto, aunque te cueste, porque tú estás haciendo un consumo y es lo correcto pagar por lo que tú consumes, a que al rato te enfrentes a la justicia y tengas que pagar no solo lo que consumes, sino también multas, recargos o hasta la cárcel, ¿verdad? Porque estás cometiendo un fraude a la nación. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué decides? ¿Honrar a Dios u odiarlo? Cada quien. Y sí, al igual que yo, y lo pongo así porque también es para mí esta palabra, sientes que nunca podrás llegar a ser como Jesús, efectivamente, pero por nada te quieras parecer a Judas. En el nombre de Jesús, haz esa reflexión el día de hoy. Sabemos que aquí humanamente nunca vamos a poder llegar a la perfección que mostró nuestro Señor Jesucristo, pero por lo menos tú y yo tenemos que tomar la decisión de no parecernos a Judas. Amén. Pedro es el que nos da la esperanza a todos en este momento, el ejemplo que dio. Pedro falló, sí, negó a nuestro Señor Jesucristo no una, no dos, 3 veces. Y eso también es terrible. ¿Por qué? Porque obviamente fue un acto hasta de traición también. Y así como tú y yo solemos fallar, ¿verdad? Aún así Dios lo usó. ¿Por qué? Porque tuvo un acto de arrepentimiento. Y llegó el momento, aún después de haber fallado, que él tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión que tomó? Que la voluntad de Dios se cumpliera en su vida. Y dejó de hacer su voluntad. Primariamente en estas 3 negaciones ejerció su voluntad. Se fue por el camino fácil, porque él sabía que si decía, sí, él es mi amigo, yo lo sigo, él es mi maestro, sabía que iba a haber consecuencias hasta para él. Y se le hizo más fácil decir, no, ni lo conozco. ¿Ah? Muchas veces a nosotros se nos hace más fácil hacer nuestra voluntad, para que en ese momento, entre comillas, no suframos consecuencias, pero a la larga vendrán. Vendrá el fruto de esa semilla que sembramos. El primer error de Pedro fue seguirlo de lejos. Escuchen bien, el versículo 54 así lo dijo. Tú y yo no tenemos por qué seguir de lejos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguirlo de cerca. Seguramente va a haber señalamiento, seguramente va a haber juicio de parte de la gente que amamos, de mucha gente. Pero ¿qué importa? Para nosotros vivir es Cristo y morir sería ganancia, y va a ser ganancia. En este punto, cuando la gente se pone agresiva con Jesús, pues es muy tentador poner distancia, ¿verdad?, entre nosotros y Él, poner tierra de por medio, así como lo hizo Pedro. Mejor seguirlo de lejecitos, para no quedar demasiado cerca de Jesús y exponernos a la condición que estaba viviendo en ese momento Jesús. Muchas veces tú y yo tomamos la decisión de seguir de lejos a Cristo, por el que dirán, por el que no tengo y no quiero que como cristiano me estén diciendo qué hacer o qué no hacer, porque no quiero pagar el precio. Mejor lo sigo de lejecitos y cuando quiero voy, cuando quiero hago, cuando quiero sirvo, cuando quiero leo la Biblia, cuando quiero oro. Y esa es tu voluntad. Hacer la voluntad de Dios es estar pegados a Jesucristo. Separados de mí nada podrán hacer, dice el Señor. Hoy toma la decisión de adherirte
como el perfecto injerto que Dios hizo de nuestras vidas a la vid verdadera, al pueblo de Dios. Ten la consideración mejor de adherirte perfectamente a Cristo, porque Él te va a dar vida y vida en abundancia. Y no te mantengas de lejos, recibiendo nada más lo que puedas. Amén. Entonces, al final nos damos cuenta de que tomar esa senda fácil conduce a negaciones directas, porque el enemigo se enseñorea, porque el enemigo nos zarandea. ¿Se dieron cuenta de la oración primaria que hizo Jesús cuando le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte? Y lo zarandeó. Dice: pero yo he orado no para que no te zarandee, sino para que tu fe no falte. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos nuestra voluntad? Es porque el enemigo nos está zarandeando. Y muchas ocasiones cedemos a la voluntad del enemigo, faltando nuestra fe. Y así no tenemos que actuar, mis amados. Tenemos que vivir plenamente para Cristo. Cuando Jesús se volteó y miró directo a Pedro, por la mirada, Pedro supo que había fallado y lloró amargamente. El llorar amargamente es hacer teshuvá, es hacer un arrepentimiento genuino desde lo profundo de nuestro corazón, en donde nos damos cuenta de que nuestra actitud lastimó a la otra persona. La mirada de Jesús seguramente fue una mirada de ternura, de amor, de compasión. Y Pedro sintió esa condición. Pedro había fallado igual que Judas, pero su futuro fue muy diferente al de Judas. Judas se suicidó, dejó de ser útil para el reino de los cielos. Mas, sin en cambio, Dios siguió usando a Pedro, probablemente mucho más que a ningún otro hombre en toda la historia de la iglesia cristiana. La diferencia entre Pedro y Judas fue la reacción que tuvieron ante la falla que cometieron, ante el no dar en el blanco, ante el pecado. Pedro estaba profundamente arrepentido, le dolió cuando se dio cuenta de la realidad, pero recibió el perdón y la restauración de Cristo Jesús. Eso lo podemos leer en el capítulo 21 completo del Evangelio según San Juan. Y esto es algo que nos da esperanza a todos y cada uno de nosotros. ¿Qué forma de vida quieres vivir? Hay dos formas, como Judas o como Pedro. Para todos nosotros, igual que Pedro, nuestros fallos de ayer, nuestro fallo del día de hoy que a lo mejor cometimos, a lo mejor hoy despotricamos contra alguien, hoy tuvimos ira, hoy a lo mejor no sé qué pudo haber pasado en tu día y de repente hiciste algo incorrecto. Y no solamente en acción, sino a lo mejor en tu pensamiento, en tu sentir. Pero todos esos fallos, mis amados hermanos, pueden convertirse en nuestro mensaje de hoy. Nuestras pruebas pueden convertirse en nuestro testimonio. Esos fallos, esas pruebas, nos pueden llevar a comportarnos como Judas o como Pedro. Esos fallos, esas pruebas, esa situación que vivimos en el día a día, nos da la oportunidad de vivir solamente de dos formas: amando a Dios, honrándolo con nuestros actos, haciendo su voluntad, u odiándolo, haciendo nuestra voluntad y permitiendo que el enemigo se enseñoree. ¿Cómo vas a responder? Vamos a pedirle al Padre que hoy nos llene con su Espíritu Santo, que nos fortalezca, que es más, venga y nos dé ánimo, nos dé aliento, que nos ayude a decir como nuestro Señor Jesús: no se cumpla mi voluntad, sino la tuya, Señor. Amén.
Amén. Sí, mis amados. Ese es el amén que tenemos que declarar. Que así sea, que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas y no nuestra propia voluntad. Dios nos dio el libre albedrío, sí, sí nos los dio. Tú y yo podemos tomar decisiones. La gloria sea para el Señor, porque no nos hizo como robots, como para que nada más hiciéramos nuestro programa y con eso pensáramos que estamos glorificando a Dios. No, Dios nos dio un libre albedrío para que tomáramos decisiones, para que seamos moralmente responsables de nuestra vida. Quienes tenemos hijos, hemos llegado al punto en algún momento de tener que darles la libertad, de que ellos dirijan su vida, de que ellos escojan. Pero también les hacemos la observación que a partir del momento en que ellos se emancipan de nosotros y toman las riendas de su vida, en ese preciso instante son moralmente responsables de sus conductas. De hecho, nuestra sociedad así lo determina. Cuando una persona llega a la mayoría de edad, esa persona se convierte en moralmente responsable de sus actos. Cuando es uno menor de edad, los padres tienen que salir al quite, por así decirlo, de esa persona. Los padres tendrán que responder ante la justicia, ¿verdad? Y se comprometen los padres a que esa persona va a caminar de una manera diferente, ¿verdad? Pero una vez que alcanza la mayoría de edad, no necesita ni siquiera pedirle permiso a los padres para ejercer la autoridad sobre ese joven o esa señorita que ha alcanzado la mayoría de edad y que ahora el Estado lo considera moralmente responsable de sus actos. Si roba, si mata, si comete un ilícito, tendrá que pagar él las consecuencias. Y se le da un tratamiento diferente, ¿sí o no? Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, si nosotros humanamente le damos libertad a nuestros hijos para empezar a caminar por ellos mismos, justamente como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues Dios también nos otorga esa libertad, pero también nos genera el punto de responsabilidad moral sobre nuestros actos. Y un día tú y yo vamos a tener que llegar al juicio en donde el Señor va a decir, tú hiciste esto, tú eres responsable por lo que hiciste. Cuando estamos sin Cristo, se cargará toda la responsabilidad de nosotros. Y no tendremos excusa ni manera de salirnos de esa condición. Cuando estamos en Cristo, Él es el que asumió la responsabilidad por nosotros. Él es el que cargó con nuestros pecados. Él es el que pagó por nuestras faltas, nuestras fallas. Porque decidimos que su voluntad se haga en nuestras vidas. Amén. Porque lo tomamos y lo aceptamos como el Señor y el Salvador de nuestra existencia. Entonces, ¿cómo quieres vivir? ¿Emancipado de Dios? ¿Separado de la voluntad de Dios? ¿Separado de la vida verdadera? ¿Independiente? Eso es lo que el enemigo quisiera que tú y yo siguiéramos en ese plan de independencia, de emancipación. Pero Dios nos llama por amor a ser dependientes de Él. Y ya nosotros decidimos. Hoy es el día en que tienes que tomar decisiones. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a darle la honra a Dios. Y vamos a pedirle que nos ayude, que verdaderamente nos ayude a hacer su voluntad, que nos dé la fuerza, que su Espíritu Santo nos llene el día de hoy, que rebose nuestras copas, que llene nuestro vaso. Hace tiempo que no hablaba de esta condición, ¿verdad? Pero tú y yo drenamos en el día a día nuestros vasos de la bendición de Dios, por las vicisitudes de la vida. Pero es por eso que nos acercamos al trono de la gracia,
para ser llenos nuevamente. Amén. Y por eso tenemos que buscarlo día a día, porque estamos adheridos a Él. No podemos ser como una rama que se desprenda hoy y que dentro de 15 o 20 días regrese a querer pegarse para recibir nutrientes y otra vez se desprenda y se vaya. No. Tú y yo tenemos que ser una verdadera rama adherida a la vid, al tronco, para que de esa manera demos fruto. ¿Qué tipo de fruto? Primeramente, fruto de arrepentimiento y fruto de amor. Amén. Entonces, estamos invitados, mis amados hermanos, a que la voluntad de Dios se cumpla en el nombre de Jesús. Vamos a orar.